Muy buenas noches, mis amados, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues ya a esta hora les decimos a todos ustedes que el Eterno les bendiga. Y bueno, pues vamos a iniciar orando ahí donde están. Vamos a decirle, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua, agradecidos, Padre celestial, por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros, porque en este tiempo, Señor, tus misericordias se renuevan cada tiempo, Señor, cada día, cada momento, Señor, tú nos hablas, nos unges, Señor, nos enseñas, Señor, a hacer tu voluntad con tu poder. Y en esta noche, papito amado, venimos delante de ti y encomendamos, Señor, nuestras vidas delante de ti. Encomendamos, Señor, nuestras mentes delante de ti. Todo lo que vayamos a hacer, Señor, que en esta noche esté en tu voluntad, papá. Ponemos nuestras vidas en tus manos, que cada persona que escuche, Señor, tenga ahí los oídos abiertos para hacer tu voluntad y que nosotros, Señor, podamos tener esos oídos, Señor, para escucharte, para hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a este lugar. Bienvenido eres a nuestras vidas, bienvenido eres a nuestra casa, bienvenido eres a cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, gracias, Rey Celestial. Toda la honra, toda la gloria es para ti, papá. Todo, Señor, el poder y la victoria son de ti, papá. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, a cada uno de nosotros. Y en el nombre de Yeshua tomamos poder y autoridad. Y oíme bien, Hasatán, toda fuerza demoníaca, todo gobernador de las tinieblas, toda oposición que ata nuestras vidas, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Sales ahora, no tienes lugar en nuestras vidas ni en las vidas de las personas que están escuchando. En el nombre de Yeshua, suelta. Toda oposición se va en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre amado. Pon tu mano de poder, Señor, sobre todos los que estamos trabajando, Señor, en este momento, los que estamos aquí en la radio, los que vamos a hablar, papá, y que sea tu palabra, Señor, renovando nuestro entendimiento, papito amado. Gracias, amado Dios. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, mis hermanos, y en esta noche pues ya iniciamos la reunión. Yo soy Amparo y conmigo está Daniel. Shalom Amparo, muchas bendiciones también a todas las personas que nos están escuchando desde ahí, desde sus casas, desde el lugar en el que estén, tal vez en el trabajo, pues tal vez en algún otro lugar, en cualquier parte del mundo que estén, pues muchas bendiciones, Shalom, que la paz del Eterno esté con todos ustedes y pues volvemos nuevamente pues a disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para recibir las palabras del Eterno, cosas que pues antes la verdad no las entendíamos, no las comprendíamos, pese a que alguna vez ya pues habíamos leído muchas cosas, pero no tenían mucho sentido, simplemente pues era así, así como una historia, como un cuentito, como tal vez algo que ya había pasado y pues no entendíamos el verdadero sentido de muchas cosas y pues todavía nos faltan muchas cosas por aprender, nos faltan muchas cosas por descubrir, muchas veces pues de un mismo versículo pues el Eterno nos puede mostrar muchas, pero muchas enseñanzas. Y pues siempre y cuando nosotros permitamos que sea Él el que nos enseñe, que sea Él el que nos muestre lo que quiere decirnos, lo que quiere que nosotros aprendamos. No es cuestión de que nosotros tratemos de agarrar algún código en específico, que nosotros tratemos de utilizar algún tipo de teoría para interpretar el mensaje. Y no, no se trata de eso, se trata simplemente de permitir que el Espíritu Santo nos guíe, que nos enseñe, que sea la palabra del Eterno hablando a nuestros corazones, hablando a nuestros espíritus, que no intentemos comprenderlo con nuestro intelecto, con nuestro razonamiento, ni con nuestro sentimentalismo, ni con nada de eso, sino que sea pues el Espíritu Santo mismo hablándonos, diciéndonos lo que nos está enseñando y principalmente pues que no se quede algo en algo que hemos escuchado y ya, sino que nos enseñe a vivir, que nos ayude a poner en práctica todas estas cosas que Él nos está enseñando, cada una de las cosas que Él nos está diciendo. Es importante que de verdad pues reconozcamos que solamente a través de Él podemos comprender su palabra, porque hay muchas, pero muchas personas que se han perdido pues tratando de encontrarle sentido a muchas cosas, incluso algunos se han puesto a comparar algunas cosas, se han encontrado contradicciones y un montón de cosas. Pues la palabra es así, es un misterio para aquellos que quieren ponerle pues su propio conocimiento. Solamente a través del Espíritu Santo podemos llegar a entender el corazón del Eterno. Y eso lo dice Yeshua, solamente pues se puede llegar a las profundidades del Espíritu del Eterno a través de su Espíritu, a través del Espíritu Santo, pues sí. Y es Él mismo el que nos quiere llevar, es Él mismo el que nos quiere enseñar muchas cosas y pues
hay que hacerlo con todo nuestro corazón. El día de ayer veíamos algo interesante, pues hablando justamente sobre Deuteronomio 30, en el que nos menciona que nosotros eh, debemos entender pues que tenemos la oportunidad de elegir, tenemos la oportunidad de decidir qué es lo que vamos a hacer. Vamos a oír sus palabras, vamos a desechar sus palabras, vamos a reconocer pues que Él quiere pues nuevamente devolvernos nuestra identidad, incluso pues viendo todo lo que está escrito en la palabra del Eterno. Él quiere incluso que este reino sea restablecido y quiere que nosotros seamos parte de este reino, pues y es algo especial en el que el Eterno nos dice que de verdad pues elijamos que elijamos este camino de vida, que no es algo difícil, no es algo imposible, no es algo que no se pueda hacer, si de verdad permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, que nos ayude, que nos dé las fuerzas incluso para hacer lo que ponga en nuestro corazón ese deseo ferviente de hacer su voluntad, pues lo vamos a hacer sin ningún problema, porque esa es la voluntad del Eterno. Esa es la voluntad del Eterno, pues sí, de verdad, en este tiempo nos toca a nosotros escoger la vida, escoger pues todo lo que el Eterno tiene para nosotros. Pero bueno, en esta noche vamos hablando más de la palabra, pues y el día de hoy nos vamos a ir a Mateo 21 y vamos pues a leer pues una historia muy interesante. Y dice lo siguiente: y fue al área del templo y mientras enseñaba, pues estamos hablando de Yeshua, mientras enseñaba a los principales Kohanim, estos sacerdotes y los ancianos se le acercaron y demandaron: ¿qué semijá tienes tú que te autoriza a hacer estas cosas? ¿Y quién te dio esta semijá? Yeshua respondió: yo también les haré una pregunta. Si la responden, entonces yo les diré por cuál semijá hago estas cosas. La inmersión de Johanán, ¿de dónde vino? ¿De Yahweh o de los hombres? Ellos discutieron unos con otros y se dijeron: si decimos de Elohim, él dirá entonces: ¿por qué no le creyeron? Pero si decimos de los hombres, tenemos temor de la gente, pues ellos le tenían como profeta. Así que le respondieron a Yeshua: no lo sabemos. Y él respondió: entonces no les diré por cuál semijá yo hago estas cosas. Y bueno, pues aquí pues la pregunta es: ¿qué semijá? ¿No? Yo creo que todos estamos pues viendo eso, y pues la traducción de Reina Valera nos dice pues que con qué autoridad pues se hace eso. Pero pues aquí hay una enseñanza muy interesante de la que vamos a hablar pues este día, y seguramente vamos a estar entendiendo más de esto. Pero pues aquí nos está diciendo la palabra del Eterno que pues Jesús estaba hablando ahí no con cualquiera, estaba hablando con los principales Kohanim, es decir, gente que conocía la Torah, gente que pues vivía en el templo, que no sé si vivía en el templo, pero por así decirlo, es gente que de verdad conocía. Pues, empiezan a preguntar, o sea, ¿con qué autoridad tú haces todas estas cosas? ¿Quién te dio esta semija? Y esa es una pregunta pues que le hacen ellos, porque realmente ellos no creían que Yeshua había venido pues con la autoridad de su padre. Pues ellos no habían entendido que pues él había venido a establecer un reino. Y esto es esencial para nosotros en este tiempo, porque pues hemos estado hablando todo este tiempo de que pues Jesús ha venido a establecer un reino, y nosotros pues ya somos parte de ese reino, y tenemos que ver que pues él no venía con una autoridad pues dada solamente por él, sino que el Padre mismo le había dado esa autoridad. Eso es de verdad importante, que reconozcamos pues la autoridad de Yeshua, de dónde pues él ha recibido todo esto, de dónde, por qué puede hacer de todas estas cosas, quién le ha permitido, quién le ha dado esta potestad, esta autoridad. Y pues me llama mucho la atención esta palabra que mencionas, semija, pues porque una de sus traducciones de esta palabra hebrea pues quiere. Bueno, pues sí, lo que, lo que hacían, ya continuando, ya continuando, pues
bueno, lo que decía, lo que se hacía en ese tiempo, pues era agarrar una espada y con esta espada, pues les tocaban los hombros y les estaban dando un título, pues que no simplemente era como recibir un puesto de trabajo, no era como recibir algún cargo, algún oficio, no, se trataba pues del título que iban a tener ellos, iban a ser pues de parte de la nobleza o parte de la realeza, bueno, la realeza era por herencia, ¿no? Pero podían recibir algún título, podían ser Sir Williams, por ejemplo, lo primero que se me viene es de una de las películas que alguna vez veíamos, y pues esto lo podía hacer no cualquier persona, no era que pues uno agarraba a uno y le decía yo te voy a nombrar tal persona y pues no lo hacían porque querían, solamente esto podía hacerlo alguien que tenía autoridad, alguien que tenía incluso la potestad de hablar en nombre de un país, en nombre de una nación o en nombre de un reino. Y esto pues no era simplemente que era una persona que tenía autoridad, sino era una persona que podía otorgar autoridad. Pues y esto es algo importante porque eso es lo que hacía Yeshua y eso es lo que ha venido a hacer. No simplemente pues él estaba aquí con la potestad, con el poder de hacer cualquier cosa, sino era algo que quería enseñarnos a nosotros. Y pues no se trata de un poder mágico que él nos entrega para que ahora hagamos nosotros lo que nos dé la gana. Pues así como sabemos, pues mientras más eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues estamos citando muchas películas, pero es algo que es cierto, pues así como pues uno tiene mucha autoridad, cuando uno tiene mucha autoridad, pues también va a tener una responsabilidad pues muy grande y lo mismo quiere que nosotros entendamos. Yeshua pues cuando nos está o cuando les está dejando a los discípulos pues toda esa potestad, esa autoridad, pues implicaba también pues una vida diferente, implicaba pues que ellos tenían que vivir consagrados o dedicados a lo que estaban haciendo, a esa autoridad que se les estaba dando. Si alguien nombra a una persona pues parte de la nobleza, por decirlo, nombra pues con un cargo especial, con un puesto especial, pues no es para que tenga una vida como una persona normal, tenía que ejercer pues ciertas funciones, tenía que vivir de acuerdo a ciertas normas, a ciertas reglas. Y esto es importante porque en el momento en el que Yeshua nos ha reconocido, nos ha dado la oportunidad de ser adoptados como hijos del Eterno, pues es para que vivamos como hijos del Eterno. Eso es importante, pues entonces esa semija, como tú decías, pues es una autoridad que pues es otorgada por medio de alguien y que de verdad pues no es cualquier cosa, sino que pues tiene una gran responsabilidad, como tú decías. Y bueno, pues qué peliculero, qué cineasta, Dani. Bueno, en fin, el asunto es de que pues nosotros podemos ver que de verdad hay algo que se estaba otorgando, se estaba dando, y pues esto que se estaba dando y se estaba otorgando era pues esa autoridad de parte del Eterno que tenía, pues Yeshua tenía eso. Y pues le preguntan, ¿no? ¿Cómo es que hace tú esas cosas? Y Yeshua responde pues que les hace una pregunta también, ¿no? Porque pues una de las cosas que más me agradan de cuando empezamos a leer la Biblia es pues que de verdad Yeshua no respondía como quizás nosotros, a muchas veces nosotros respondemos de una manera ofensiva y demás, pero Yeshua sabía cómo responderles de manera tal que pues hacía que ellos mismos se respondan de alguna forma, porque pues les empieza a preguntar, ¿no? Les dice, la inmersión de Yohanan, ¿de dónde vino? ¿De Yahweh o de los hombres? Y aquí pues me llama la atención y hay algunas cosas que son interesantes en esto porque pues, pues cuando hablamos de la inmersión de Yohanan, que nosotros lo conocemos básicamente como el bautismo de Juan, ¿no? Básicamente de dónde vino, pues cabe recordar lo siguiente, que pues hasta hace poco nosotros creíamos que pues aquí aparece como que Dios le ordena recién esto del bautismo, pero pues ya cuando empezamos a leer la palabra, la Torah, pues nos damos cuenta que no era algo como que nuevo, ¿no? Sino que pues ya se hacía inmersión para diferentes cosas. De hecho, por ejemplo, cuando los sacerdotes eran nombrados, otra vez eran como investidos de autoridad, pues se les hacía una inmersión, ¿no? En el agua hacían una tevilá, pues no sé si es la palabra, creo que sí, no recuerdo, pero pues ahí está. Y pues se hacía eso, y no solamente en esos casos, sino para purificación. Pues parte de esto que pues ya era común, digamos, porque pues muchas de las casas tenían esto, el agua para la inmersión. Pues se puede ver cuando Yeshua está en una boda
y pues se dice que había agua para la purificación, ¿no? En realidad pues podemos ver que pues antes de un matrimonio, por ejemplo, se hacía eso, se hacía inmersión. Entonces podemos ver varias cosas que pues ahora que empezamos a entender, pues nos damos cuenta que era algo que ya se hacía, pero pues ¿por qué Juan pues hacía la inmersión? Porque hacía, y pues aquí queda algo interesante porque pues resulta que pues en realidad el que venía siendo el encargado, el que debía ser el sumo sacerdote para aquel tiempo era el padre de Juan, ¿no? Y pues hay libros que si bien no son, no están ahora, digamos, en la Biblia, pues probablemente son históricos, son libros apócrifos, pues cuentan, ¿no? Cuentan que pues Zacarías, el padre de Juan, pues había sido muerto entre la entrada y el altar, y que pues básicamente le correspondía a Juan el ser el sumo sacerdote, ¿no? Y en realidad pues le habían quitado el lugar, básicamente eso había pasado, y por tanto pues esta era una pregunta no cualquiera, ¿no? Porque pues le dice con qué autoridad estaba haciendo eso Juan el Bautista, porque en realidad él podía pues hacerte, digamos, ese tipo de inmersión para purificación y para demás cosas, ¿no? En este caso, Juan hacía la inmersión para arrepentimiento, ¿no? Para arrepentimiento de pecados. Entonces, pues cuando les pregunta eso, ellos no saben qué decir y empiezan a decir, ¿no? Si decimos que viene de parte de Elohim, entonces tendremos que asumir definitivamente de que pues nos va a preguntar, ¿no? ¿Por qué no le han creído? Y pero si nosotros pues respondemos de que pues que no era algo del Elohim, pues probablemente la multitud que esté ahí, los hombres pues iban a estar en contra porque ellos creían firmemente en que pues Juan era profeta. Entonces tenían ese problema, pero pues ellos en el fondo sabían de dónde venía pues esa autoridad, la autoridad que tenía Juan. Y era pues importante porque el- todos ahí, pues todas las personas, toda la multitud entendía pues que una persona por su propia cuenta, por su propia autoridad, pues no podía hacer algo así. Por eso es que tenían miedo de decir pues que lo que estaba haciendo Juan pues era de parte de los hombres y pues tampoco querían reconocer que era de parte del Eterno porque ellos estaban yéndose en contra, o sea, prácticamente no querían dar ni una ni la otra respuesta porque sabían que pues lo que Yeshua les estaba diciendo era algo eh, en lo que quería mostrar la verdad, quería que ellos entiendan por sus propias palabras, pero ellos simplemente prefieren quedarse callados, prefieren decir que no sabían, que ignoran, porque el problema más aquí, pues que yo veo, es que empiezan a hacer pues una planeación en su cabeza, empiezan a ver las opciones, a considerar pues que si hago esto, pues me conviene hacer esto y pues es mejor hacerlo así, y pues de una u otra manera están viendo y están en realidad cavilando qué es lo que van a decir. Y pues esto es preocupante porque muchas veces en nuestra vida hacemos cosas así. Cuando nosotros mismos hemos hecho algo, pues empezamos a ver si esto es de parte de Dios, entonces pues ¿por qué no le estoy haciendo caso? ¿Por qué no obedezco? Y si es que es de parte de mí, entonces ¿qué está pasando? ¿Y por qué? Y pues no queremos ni decir que somos de parte del Eterno, o sea, que estamos haciendo las cosas de acuerdo a Él, y tampoco queremos decir que estamos haciendo pues las cosas mal. Y el problema es que pues no decidimos irnos con el Eterno y tampoco decidimos, pues estamos a medias, estamos con un pie adentro y con un pie afuera. Y este era un gran problema porque en realidad no queremos admitir, no nos creemos tan santos, pero tampoco nos creemos pecadores. Y ese es un gran problema porque en realidad pues estamos viendo lo que más nos conviene. Si nos conviene más estar con el Eterno, pues entonces nos vamos adentro. Pero si nos conviene estar pues un poquito afuera, con un poco más de libertad, pues entre comillas, pues hacemos lo que nos conviene. Y este era un problema porque vemos que a ellos no les convenía pues ni una ni otra y pues prefieren simplemente dejarlo así, que dejar las cosas pues en puntos suspensivos y pues no definir nada, no decidir nada, porque ellos, si de verdad tuviesen tenido la intención de saber la verdad, de conocer la verdad, si la pregunta incluso que le estaban haciendo a Yeshua, pues hubiese sido por entender la verdad, por conocer la verdad, por saber si esto que les estaba diciendo pues era algo verdadero, algo que venía de parte del Eterno, pues si hubiesen tenido la intención de saber, pues entonces viendo lo que Yeshua les estaba preguntando, pues ellos ya hubiesen abierto los ojos, ya se hubiesen dado cuenta y hubiesen dicho, pues realmente Juan
está haciendo este bautismo, esta inmersión, pues de parte del Eterno, porque hay un montón de gente que está siendo transformada, hay un montón de gente que está cambiando. Muchos lo ven como un profeta y hubiesen entendido, pero pues tampoco les convenía dejar todo, tampoco les convenía pues admitir que eso era cierto y pues tampoco les convenía negarlo porque tenían miedo de uno y de otro lado. Pues y esto es importante porque nosotros tenemos que aprender a definir si de verdad vamos a estar de parte del Eterno, si vamos a creer en Él absolutamente o si no vamos a creer en Él. Y esto es algo que pues Elías mencionaba cuando Eliseo, bueno, no estoy muy seguro, Elías sí era Elías, pues cuando él mencionaba que, o cuando se había llevado pues a los profetas de Baal, y el problema es que estaban pues ahí metidos seguramente muchos que él conocía y estaban ahí como profetas de Baal y les dice hasta cuándo, bueno, le empieza a hablar al pueblo de Israel, no a los profetas, pero y les dice hasta cuándo van a saltar, bueno, la palabra que utiliza en el hebreo no recuerdo cuál era, pero la traducción pues quiere decir saltar de un lado a otro y este era un gran problema porque muchas veces nos conviene estar cumpliendo con el Eterno porque nos va a bendecir, porque pues nos conviene, pero muchas veces no, porque es muy estricto y pues es muy difícil y es complicado y pues nos conviene estar sin él y ese es un gran problema, ir de un lado a otro. Y pues esto es lo que pasaba con los fariseos y muchas veces es lo que está pasando con nosotros. Tenemos que definir verdaderamente si vamos a servirle al Eterno con todo nuestro corazón. Esa definición es muy importante. De hecho, cuando pues tú mencionas esto, Daniel, pues es verdad, ¿no? Porque pues la pregunta no era una pregunta como que hecha pues así de verdad con ganas de aprender, sino era una pregunta pues para como para encontrarle algún error, ¿no? Que a veces ese es el problema, la motivación como tal. Y a veces, pues a algunos de nosotros no queremos entender, sino que queremos encontrar, pues, cómo es que, con qué autoridad haces esto, pues, de alguna manera, pues, decirle, no tienes autoridad y ese era el punto, más o menos, que ellos querían hacer. Pero es interesante la respuesta de Yeshua porque, pues, le dice esto pues como les preguntan, ¿no? Y al final ellos dicen, no saben con qué autoridad ustedes hacen, con qué autoridad más bien hacía Juan el Bautista eso. Y pues los hombres al ver que no querían responder nada dicen, pues no lo sabemos, ¿no? Entonces, y Yeshua les responde, les dice, bueno, pues entonces si no saben, tampoco les digo yo con qué autoridad hago estas cosas, pero pues eso no es toda la respuesta. Y aquí hay un más sobre esa respuesta porque les dice, pero denme su opinión. Entonces les empieza a preguntar para que ellos pues den una opinión y escuchen esto. Les cuenta una parábola, pues, ¿no? Y les dice lo siguiente. Un hombre tenía 2 hijos. Él fue el primero y le dijo, hijo, ve, trabaja hoy en la viña. El hijo respondió, no quiero. Pero después cambió de parecer y fue. El campesino fue al otro hijo y le dijo lo mismo. Este respondió, yo iré, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, ellos dijeron. Es correcto. Jesús les dijo, yo les digo que los cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Yahweh antes que ustedes. Pues Johanán vino a ustedes a mostrarles el sendero de la justificación y ustedes no confiaron en él. Los cobradores de impuestos y las prostitutas confiaron en él, pero ustedes, aunque vieron esto después, no se arrepintieron y confiaron en él. Y pues yo creo que aquí está pues una gran pero gran enseñanza porque pues lo que ocurre es lo siguiente, básicamente pues les estaba hablando a ellos, ¿no? Les estaba diciendo todo y pues no solamente ellos. Este día nos está hablando a cada uno de nosotros. A cada persona nos está hablando la palabra del Eterno porque nos está diciendo lo siguiente. Pues hay una diferencia entre pues nosotros decir sí vamos a hacerlo. Y creo que pues todo el tiempo nosotros andamos como que así, ¿no? Como que pues a veces nos gusta decir sí y pues no hacemos las cosas que deberíamos hacer. Entonces no son los que pues dicen vamos a hacer tal los que realmente lo hacen, sino aquellos que en verdad pues empiezan a hacer todas las cosas porque pues en esta parábola pues básicamente lo que está mostrando es que hay mucha gente que quizás están así, pues viendo que con qué autoridad hace tal, o que quien hace esto, o tratando de encontrarle pues errores a algo, cuando hay gente que pues probablemente en principio pues han dicho no quiero, no voy a hacer la voluntad del Padre, no voy a comportarme como el Padre dice, no voy a hacer lo que Él dice, no voy a trabajar en su viña,
pero pues llegado el momento empiezan a hacer esto y estos pues dice quiénes son. Pues fíjense que esto era algo muy duro porque pues estaba hablando de los cobradores de impuestos, de las prostitutas, que empiezan a hacer la voluntad del Eterno, es decir, que pues deciden hacer lo que el Padre quiere y pues están entrando pues adelante, dice entrar en el reino antes que ustedes, antes de que los demás que dicen pues que sí, que van a hacer la voluntad del Eterno. Y esto nos tiene que pues llamar la atención porque fíjense que pues desde hace días estamos viendo que nosotros ya estamos en el reino de los cielos, ya estamos en el reino de Yahweh, ya estamos. La pregunta es, ¿será que estamos por fuera o será que hemos entrado? Porque fíjense que aquí hay personas que pues han sido quizás que han tenido bastante pecado, pues que han estado haciendo muchas cosas que ya han entrado en el reino de los cielos porque han decidido hacer la voluntad del Padre. Pero quién sabe nosotros por creernos que estamos bien no estemos entrando al reino de los cielos. De verdad, pues es algo que nosotros tenemos que cuidar para no quedarnos afuera, para no quedarnos pues por atrás y que pues otras personas, bueno, en realidad la oportunidad es para todos, pero es importante no porque no nos vayan a ganar, sino pues porque nosotros estemos haciendo lo mejor posible para, para alcanzar pues lo que el Eterno quiere que nosotros alcancemos, para alcanzar ese propósito, ese plan que él nos ha creado. Y me gusta mucho pues esta parte que habíamos leído, esta segunda parte, porque pues muchas veces habíamos leído simplemente pues todo pedaceado de una parte, de un lado, y lo dejábamos ahí como si fuesen pues pequeños libros, como si fuesen pequeñas historias, pero pues no era que Yeshua les estaba dejando así sin respuesta, no era que Yeshua les estaba diciendo pues entonces como ustedes no saben, pues yo tampoco sé, y se fue. Pues no, no era así, sino pues les está mostrando, les está diciendo pues la verdad, les está explicando, les está dando la respuesta a la pregunta que él les había hecho. Y pues es importante porque está hablando de ellos, les está dando incluso una oportunidad, ni siquiera es que pues los está desechando y les está diciendo pues ustedes ya no tienen solución, no, porque me gusta mucho cuando pues en realidad la pregunta o en la parábola pues lo que muestra es que es que un padre les está dando la oportunidad a sus hijos de que vayan a trabajar a su viña. Y pues ya sea que le hayan dicho sí al principio o le hayan dicho no al principio, al final lo importante es qué van a hacer ahora. ¿Están dispuestos a ir? ¿De verdad van a ir o se van a echar para atrás? Habiendo dicho sí al principio, ¿se van a echar para atrás ahora? Y pues habiendo dicho no en un principio, pues ahora pueden irse para adelante, ahora pueden reflexionar, pueden darse cuenta de que pues tal vez por mucho tiempo no han creído, tal vez por mucho tiempo pues han seguido haciendo las cosas mal, han seguido incrédulos, han seguido dudando del Eterno, pero ahora pueden ir, ahora pueden arrepentirse e ir a la viña del Eterno. Y pues eso es algo interesante porque les está diciendo a los fariseos que pues si hasta ahora no han creído, si hasta ahora no han entendido, si de verdad pues en un principio no creían, ahora pueden hacerlo. Y pues esto es algo importante, esto es algo que nos pregunta a todos. Ahora podemos hacer la voluntad del Eterno. Cuando nos pregunta pues cuál de los dos hizo lo que su padre quería. Y pues eso es importante. Ahora nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo que quiere el Padre, nuestro Creador? ¿O pues vamos a hacer lo que nosotros creemos que es mejor? Simplemente nos vamos a quedar con los brazos cruzados o nos vamos a quedar haciendo lo que creemos nosotros que está bien, lo que nosotros creemos que es correcto. Pues es importante entender porque no vale lo que decimos, lo que vale es lo que hacemos. No se trata pues de decirle al Eterno, sí, yo te creo, yo te voy a hacer caso, yo te voy a servir, y pues después no hacer nada, sino se trata de que lo hagamos, de que nosotros pues decidamos firmemente y pues y de verdad lo hagamos, que no se queden solamente en palabras. Por eso es importante cuando empieza a hablar y decir pues que muchos cobradores de impuestos, muchas prostitutas, porque en este caso estaba refiriéndose a gente pues que era muy pero muy repudiada en ese tiempo, gente que pues todos los querían ver muertos, nadie estaba dispuesto a estar cerca de un cobrador de impuestos porque los tenían como traidores, como gente que se había pasado al equipo de los romanos pues y estaba en contra de su mismo pueblo. Y pues mucho menos las prostitutas, pero les está diciendo, esta gente que al principio no creía, que al principio ha tenido una vida pues todo un desastre y han hecho de su vida pues todo lo que han querido,
ahora pueden tomar la decisión de hacer la voluntad del Padre y pues van a entrar, les está diciendo que ellos sí van a entrar si toman esa decisión, si toman la determinación de hacer la voluntad del Padre. Y pues lo mismo nos está pasando ahora, no importa lo que hayamos hecho más antes, no importa lo que el pasado que tengamos, por más bueno que sea o por más malo que sea, por más oscuro que pueda ser nuestro pasado, pues aún así el Eterno nos está preguntando hoy si deseamos ir a trabajar a su viña. Y pues es importante que decidamos, no simplemente decir, sí, Señor, yo quisiera ir, o yo quiero ir, o algún día voy. No, sino que lo hagamos hoy, hoy que el Eterno nos está dando esta oportunidad para que no nos quedemos fuera del reino. Definitivamente, pues que no nos quedemos fuera del reino. Esto es muy, muy importante y pues cuando nosotros vemos esta figura nos damos cuenta que pues aquí les viene a decir algo importante. Les dice pues Johanán, es decir, Juan, vino a ustedes a mostrarles el sendero de la justificación. Pues recordemos lo siguiente, pues ellos habían venido a decir, pues a hacer una pregunta para decir, pues con qué derecho se cree, pues ese era más o menos, o con qué autoridad, o cómo se anima a decir esto. Y pues no habían entendido, no querían entender, y pues les empieza a decir, no, pues que Juan el Bautista había venido a mostrarles el sendero de la justificación. Y les dice, ¿no? Que ellos no habían creído en él, pero que los cobradores de impuestos, las prostitutas, justamente lo que decía Daniel, pues habían confiado en él, que pues eran gente muy, pero muy repudiada. Entonces, pues para ellos, compararse con alguien, pues así, pues era como que, pues nada, nada comparado, ¿no? Porque ellos eran santos aparentemente en su manera de ver, pero pues no entendían esto del sendero de la justificación. Si vemos la versión Reina Valera, pues aquí nos dice, porque vino a nosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Y creo que pues ese es el detalle que nos está diciendo ahora la palabra. ¿Por qué estaban entrando pues las prostitutas y los cobradores de impuestos? Eso no significa por si acaso que alguien diga, entonces pues que ellas han entrado así, no ha habido un cambio y no han hecho nada, no, sino que pues aquí nos está mostrando que ellos habían entrado en un camino de justicia, en un sendero de justificación. ¿Y qué es esto? Pues hay algo que hemos estado viendo en esta temporada y pues es entender que la justicia del hombre es muy distinta a la justicia del Eterno. La justicia del hombre viene siendo como trapo de inmundicia. Entonces, pues muchas veces nosotros hemos querido que pues el Eterno haga las cosas conforme nuestra vista. Por ejemplo, si a una persona le decimos, tú quieres justicia, y dice, sí, justicia, y no entiende. No entiende que la justicia que está pidiendo o que la justificación que está pidiendo pues es totalmente diferente a lo que pues dice la palabra del Eterno, porque pues aquí tenemos en esta versión lo que dice sendero de justificación y del otro pues dice sendero de justicia. Si vemos esto en lo que viene siendo el Antiguo Testamento, cuando hablamos de justicia, pues la palabra justicia como tal en el Antiguo Testamento pues proviene de una raíz hebrea que básicamente, si ustedes lo van buscando, pues resulta ser absolución, o sea, resulta ser absolver. Si no me equivoco es Sedek, algo así. Y pues lo pueden buscar ustedes y van a ver qué significa absolver. ¿Esto qué significa? Significa que pues en lugar de nosotros estar viendo los pecados de los demás, lo que deberíamos nosotros es pues absolver. ¿Por qué? Porque si no fuera que Yeshua nos ha justificado por medio de su sangre, jamás nosotros podríamos entrar. Entonces, ¿con qué derecho nosotros vamos pues a acusar a alguien y a decir pues, yo soy mejor que tal, o yo soy mejor que este otrito, o yo no me comparo a tal cosa? Fíjense que una de las respuestas que generalmente siempre damos cuando alguien viene a decirnos es tiempo de arrepentirse, es tiempo de volver hacia el Eterno, pues nosotros empezamos a responder y decimos, ¿qué siempre he hecho? Si yo vivo bien, no tomo, no peleo, no hago esto, no hago el otro, a quién no he matado, yo estoy bien. Y nos damos cuenta en ese momento que lo que nosotros estamos haciendo en ese instante es rechazar el reino de Dios. Pero hay gente que entiende, que comprende que ha hecho mal, que comprende pues que ha pecado delante del Eterno y pues probablemente a nuestra vista sea gente que pues no valga la pena, pero pues va delante del Eterno vale mucho porque reconoce su pecado, porque no anda fijándose el pecado de los demás, sino que cuando alguien le dice tú has pecado y pues puedes entrar en el reino de los cielos, la actitud de ellos es decir sí, perdón, yo sé que he hecho esto y esto y esto y eso, pero hoy te pido perdón, misericordia, Padre, empieza a clamar, de tal manera que pues ahora se está entrando así
al reino de los cielos y mucha gente está quedando fuera pensando que su justicia simplemente alcanza. Y creo que esto es algo muy fuerte para nosotros porque el día de hoy no vaya a ser que nosotros quedemos fuera por creer que estamos bien y no entender que pues cuando uno simplemente rompe uno de los mandamientos, y ayer veíamos pues que los mandamientos no solamente son los 10 mandamientos como decíamos, sino que pues es hay varias cosas en la Torah, pero cuando nosotros rompemos uno solo pues ya hemos roto todo. Y es como que pues alguien agarra, no sé si alguna vez ustedes han visto una copa de vidrio, y pues yo creo que todos han visto cómo se rompe una copa de vidrio y pues uno podría, pues no sé, botarlo todo y romperlo todo y que pues no quede pedacito con pedacito, que todo esté molido. Y alguien podría pues simplemente un pedacito chiquito, algo casi notorio, que haga un agujerito muy chiquitito. Pues en ambos casos ya está roto, ese vidrio, ese vaso ya está. Pues no hay manera, digamos, de volverlo a componer, aunque sea un pedacito chiquito o haya estado destrozado a tal punto de nada, de no quedar absolutamente nada. Y es que no entendemos que pues cuando nosotros simplemente violamos algo de la Torah, de la ley, pues ya hemos roto todos los mandamientos, ya lo hemos quebrantado todo. Por lo tanto, cuando empezamos a ver eso, pues deberíamos darnos cuenta de que pues necesitamos ir al camino de justificación. ¿Y eso qué es? Pues es absolver que pues nosotros también perdonemos a todos los demás, así como Jesús nos está perdonando, y que no seamos pues juzgadores o tratemos de ver qué está haciendo mal el otro. Y creo que esa es una de las cosas que está empezando a aparecer en muchos de los casos, el tratar de ver lo que está haciendo mal el otro y no estar reconociendo nuestros propios pecados, que eso es algo grave y nos está impidiendo entrar al reino de los cielos. De verdad necesitamos aprender el verdadero sentido, el verdadero significado de la justicia tzedaká en hebreo, pues que de verdad no significa pues pedir lo que nos merecemos, o muchas veces pues lo hemos usado así, hemos usado esta palabra, pues que necesitamos lo que es justo, que queremos que sea justo para todos, o que pues se haga justicia, y que esto es injusto, y lo utilizamos pues en un sentido muy pero muy equivocado. Incluso pues hasta en el español es mal usado, porque la palabra justicia pues hasta en nuestro diccionario pues tiene ese concepto de absolver, y pues necesitamos entender eso, y eso viene pues desde el hebreo, porque en el hebreo la palabra tzedaká justamente significa absolver, y esto es algo importante porque esa es la verdadera justicia, esa es la justicia del Eterno, eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que nosotros aprendamos, porque pues todo lo que nosotros tenemos pues es por la justicia del Eterno, no porque lo hayamos merecido. En realidad, pues si lo usamos en nuestros términos, pues no sería justo que nosotros hayamos sido recogidos nuevamente por el Eterno. Pero Él lo ha hecho por justicia, porque pues la justicia tiene un significado pues más profundo del que por mucho tiempo hemos creído. No se trata pues de hacerlo ni siquiera con nuestros ojos, porque muchas veces pues yo puedo creer que lo justo es que cada persona pues tome 1 litro de agua, pero según otra persona pues puede decir, no, lo justo es que todos recibamos, o que los que trabajamos más recibamos más agua, y los que trabajan menos pues que reciban menos agua. Y pues puede aparecer otra persona y decir, no, lo justo es que todos tengamos la misma cantidad, y pues van a aparecer un montón de conceptos, porque estamos equivocados al juzgar las cosas, al apreciar las cosas con nuestros ojos, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Y pues de una u otra manera siempre vamos a cometer el mismo error, hasta que aprendamos a mirar con los ojos del Eterno, hasta que entendamos pues lo que Él ha hecho con nosotros. Él nos ha dado justicia, Él ha sido misericordioso con nosotros, Él nos ha dado algo que no merecíamos, algo inmerecido. ¿Por qué? Porque Él estaba dispuesto a perdonarnos, Él estaba dispuesto a absolvernos de nuestros pecados. Y esto es importante porque si de verdad queremos aprender a ser pues personas justas, pues tenemos que entender que lo primero que tenemos que hacer es desatar a las personas, dejar de criticarlas, dejar de medirlas. Muchas veces pues les ponemos una escala y pues calificamos a las personas, y para unos pues tenemos cierto comportamiento, para otros uno muy distinto. A unos pues estamos dispuestos a darles más, y a otros pues no queremos darles nada, y simplemente lo hacemos por conveniencia, porque vemos de quién podemos recibir, porque vemos quién nos puede devolver el favor. Y pues si no es alguien que valga la pena, pues simplemente no merece nuestro apoyo, no merece nuestro respeto, no merece que la amemos, que la respetemos, que pues entendamos que también es nuestro prójimo. Y eso es
algo que por mucho tiempo pues se ha tenido tergiversado en toda nuestra sociedad. Lamentablemente es algo pues que no se ve mucho en las calles, no se ve gente pues que de verdad entienda esto. Y pues hasta en realidad pues todos nosotros, incluyéndonos a nosotros, no es algo a lo que estemos acostumbrados porque pues en nuestro corazón ya todo esto se ha ido cambiando, no estamos viviendo en ese camino de justicia, pues y eso es algo a lo que tenemos que volver. El Eterno quiere que volvamos. Por eso pues cuando nos habla en este versículo que habíamos leído en el versículo 32 de Mateo 21, cuando dice pues Juan, Johanán, vino a ustedes para mostrarles el camino de justicia, para que hicieran lo correcto y no prestasteis atención ni le obedecisteis. Y esto es importante, porque ¿para qué buscamos la justicia? Para hacer lo correcto, y no lo correcto según nosotros, no lo que nosotros creemos que es correcto, sino lo que verdaderamente es correcto, de acuerdo a la palabra del Eterno, de acuerdo a la apreciación del Eterno, porque Él sabe pues, lo que es correcto, Él sabe lo que es bueno, Él sabe lo que nosotros deberíamos hacer, pero lo importante es que prestemos atención y que obedezcamos, no que simplemente pues digamos que sí, hemos escuchado, sí, conocemos, sí, ya, yo ya sé eso, no, sino que obedezcamos y vengamos pues después a nuestro casa y vamos perdonando a nuestro prójimo. Y esto es algo importante porque cuando Yeshua nos estaba enseñando ahora, decía esta parte de la oración, perdona. Y bueno, pues ya volviendo pues de un pequeño corte, después de algunos problemitas, pero pues lo importante es que tenemos que aprender a vivir en justicia, a andar en ese camino de justicia, porque cuando Yeshua pues nos enseñaba este esta oración que pues en la forma en la que nosotros debemos orarle al Padre, pues mencionaba en una parte: perdónanos así como nosotros también perdonamos, o perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues y esto es importante porque la justicia implica perdón, implica que nosotros perdonemos, no que primero nos perdonen a nosotros, sino que nosotros seamos los primeros en perdonar, porque a nosotros ya el Eterno nos ha perdonado y nos ha perdonado pues un montón de cosas, y pues por esa razón tenemos que aprender a perdonar y necesitamos entender pues no es algo que, pues no es un botón que se activa y ya vivimos en justicia, es un camino. Cada paso que demos tiene que ser justo, cada paso que demos tiene que ser basado no en nuestra justicia, sino en la justicia del Eterno. Y pues ahora nos está llamando el Eterno, ahora Yeshua nos está diciendo que no sigamos viviendo pues en ese camino de gente que dice y dice y dice y no vive la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra, que prestemos atención a esta palabra, pero principalmente que la obedezcamos. Exactamente, pues principalmente que la obedezcamos, porque pues a la verdad una de las cosas que nosotros debemos hacer pues es obedecer a su palabra, y pues parte de obedecer es caminar en justicia. Eso significa pues que nosotros no andemos viendo la paja del amigo, del enemigo, de todos alrededor de nosotros, sino que andemos pues absolviendo. Y somos pues tan rápidos nosotros como para juzgar que olvidamos que nosotros deberíamos pues perdonar. Y siendo Jesús el único que pues de verdad nunca había pecado, pues Él no nos condena. ¿Cuánto más nosotros deberíamos pues entender nosotros? Una de las cosas que es importante para esto es pues esta palabra que se denomina empatía, que no es otra cosa sino ponerse en el zapato del otro. Y pues alguien dirá, pero es que el zapato no me queda. Y bueno, pues no se trata de ponerse literalmente el zapato, sino de tratar de entender en esa posición pues que se habría hecho, que como uno está, de estar en la situación del otro para pues para poder entender. Y fíjense que esto lo ha hecho Yeshua. Pues Yeshua, después de que ha visto de que la humanidad ha pecado, el Eterno, al ver pues que la humanidad había pecado completamente, pues era fácil, pues simplemente podía haber juzgado a la humanidad y podía haber dicho, pues ya han pecado y totalmente ya fuera, totalmente la muerte completa, porque la paga del pecado es muerte. Pero antes de hacer eso, pues Él hace algo. Viene Yeshua a ponerse nuestros zapatos, básicamente a volverse pues en forma de humano, al pasar por nuestra misma condición, y pues y no nos juzga, sino que Él nos absuelve. Eso es justicia.
Entonces, la próxima vez que nosotros veamos que alguien pues nos está diciendo algo que pues o está haciendo algo, no juzguemos, pongámonos en su zapato. Si de repente pues has tenido un mal día y tu marido te está gritando, tu esposa te está gritando, tus niños te hacen renegar demasiado, pues o tú pues estás viendo algún problema con alguna persona, ¿por qué no tratas de ponerte en su zapato? Y aprendes que pues este camino de justicia es absolución. Y hay una cosa interesante que pues dice al final de este pasaje, cuando pues vemos esta parábola, dice lo siguiente, dice pues que los cobradores de impuestos y las prostitutas confiaron en él, pero ustedes, aunque vieron esto, después no se arrepintieron y confiaron en él. Esto es importante porque pues puede resultar lo siguiente, puede resultar que tú hayas tenido un terrible día. Tu hijo, tu hija te ha hecho renegar mucho, mucho, se ha portado muy mal, ha desobedecido, algo terrible, tú vas y en lugar de pues de pedirle al Eterno y de hacer, pues te haces pagar también, le pegas, qué sé yo, pero pues no con el fin de disciplinar, ¿no? Sino con el fin de, sí, de desquitarse, terminas y pues empiezas a juzgar y todo, y pues puede que tu niño o tu niña pues resulta que se acerca delante del Eterno y le pide perdón y pues queda justificada, queda pues limpiada de eso, pero tú pues que te quedas así con ese asunto y dices, ay, qué barbaridad, no son, deben ser como yo, y pues te quedas con eso, pues te has quedado con tu pecado. Y pues resulta que pues después de ver que tu hijo o tu hija se ha arrepentido, tú todavía no te arrepientes de nada, entonces pues no vaya a ser que tú estés quedando fuera y no estés entrando en el reino de los cielos y pues otros estén entrando antes que tú al reino de los cielos. Y yo creo que esto es para pensarlo, para ni siquiera pensarlo, para aplicarlo en nuestra vida. Yo no sé tú, pero pues creo que es mejor que nosotros de verdad nos arrepintamos de corazón, que absolvamos, que no andemos juzgando a los demás y que pues de verdad nosotros aprendamos a tener pues empatía por los demás y también que nosotros aprendamos a mirar con los ojos que Jesús mira. Porque hay algo importante además en todo este asunto que podemos ver. Podemos ver pues que resulta importante que nosotros no andemos como que queriendo ver el error del otro como pues habían hecho al principio los sacerdotes o los que estaban ahí, porque pues cuando miran a Yeshua, pues la pregunta que ellos tenían no era una pregunta para saber, era una pregunta para encontrar algún error. Y a veces estamos así por la vida y no entendemos que hay otros que están entrando en el reino de los cielos y nosotros pues nos estamos quedando fuera. Esto es importante que veamos, pero pues ya llegamos al final de la reunión y bueno, pues Daniel, tu despedida. Bueno, es algo importante que tenemos que aprender a practicar, aprender a andar en este camino de justicia, de verdad, pues no vivamos como lo hacían en este tiempo, en ese tiempo los fariseos, no vivamos pues de esa manera buscando esa justicia humana, ese trapo de inmundicia, pues que delante del Eterno es algo abominable, no sigamos pues cubriéndonos con un trapo así de sucio, nadie lo haría, nadie pues recogiendo un trapo o alguna manta, algo para cubrirse, pues si los recoge de una cloaca, pues así de sucio, así de inmundo, algo que ha estado guardado así pudriéndose, pues nadie se cubriría con eso. Y pues es importante porque en la armadura en la armadura, en la vestimenta que nos muestra el Eterno que nosotros debemos llevar, pues es importante esta coraza de justicia, porque con eso nos cubrimos. Si de verdad pues estamos aplicando nuestra justicia como nosotros la interpretamos, como nosotros creíamos que era, pues nos estamos cubriendo así, con un trapo así de podrido, así de sucio, así de inmundo. Pero el Eterno quiere cambiar eso, nos da la oportunidad y nos dice, pueden arrepentirse, pueden volver, ahora pueden tomar la determinación de hacerlo bien. Y pues no sigamos haciendo incluso ese tipo de preguntas que hacían los fariseos, esas preguntas pues entre comillas porque de verdad no estaban buscando información, no estaban buscando resolver alguna duda, estaban acusando, estaban juzgando, es como si yo dijera pues ¿con quién crees que estás hablando? Y pues esa no es una pregunta, estamos haciendo una acusación, estamos ofendiendo, estamos lastimando y cuántas veces pues no estamos actuando de esa manera y muchas veces pues lo hacemos en cosas tan sencillas, en cosas pues que no deberíamos
en lugares donde no deberíamos estar discutiendo, donde no deberíamos estar pues maltratándonos, pues bueno, en ningún lugar tendríamos que hacerlo, ¿no? Pero en el caso del almuerzo muchas veces pues alguien aparece y dice por ahí, esta es la comida, y pues de verdad no está preguntando, está reclamando, se está quejando, y pues de muchas otras maneras pues lo hacemos, constantemente hacemos ese tipo de, de, de acusaciones, de juicios, y pues ahora el Eterno nos está llamando a que vivamos pues con esta verdadera justicia, en este verdadero camino de justicia, que aprendamos a perdonar, que aprendamos a absolver, que dejemos de acusar, que dejemos de criticar, que dejemos de murmurar en contra de las personas, porque pues en realidad estamos usando muy pero muy mal nuestra lengua. No la estamos usando para bien, no la estamos usando para edificar, sino al contrario, la estamos usando para lastimar, para herir, y pues eso es lo que ahora Yeshua quiere que nosotros cambiemos, y no solamente desde afuera, porque no es cuestión de cerrar la boca y que pues no digamos nada y que adentro todo esté pudriéndose, no, sino que de verdad desde adentro salgan palabras de vida, salgan las mismas palabras que el Eterno ha puesto en nuestro corazón, que están escritas en su palabra, y Él quiere grabarlas en nuestro corazón. Así que es tiempo de darle lugar al Eterno, darle lugar al Espíritu Santo para que Él mismo nos enseñe a andar por este camino de justicia. Shalom, Amparo, muchas bendiciones, y shalom a todos los hermanos. Amén, Daniel. Y bueno, pues de verdad que andemos en nuestra vida en ese camino de justicia. Así que pues yo creo que al día de hoy hemos aprendido bastante. Y es que, pues como ayer hablábamos también, pues nosotros tenemos que escoger. Vamos a escoger la vida o vamos a escoger la muerte. Escojamos pues vivir en el reino de los cielos. Y eso significa pues que cuidemos no solamente lo que decimos, sino lo que está en el corazón, las intenciones y por supuesto lo que decimos también. Pero pues es importante que pongamos esto por obra. De nada serviría que digamos, ah, sí, 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 y mañana sigamos con lo mismo, vamos a quedar como pues como el segundo hijo. Yo creo que todos el día de hoy queremos ser como el primer hijo, pues, y aunque nos haya dolido y digamos, pues, ahí como que no, y pero pues pongamos en práctica que pues el día de mañana nosotros pues no hagamos preguntas así acusadoras, que el día de mañana pues nosotros tratemos de ver a todos poniéndonos en su zapato, que pues empecemos a cambiar nuestra manera de pensar y que ya no seamos pues esas personas que lancen una shonjara, una lengua maldecida, sino que veamos a todos pues con esa justicia, ese camino de justicia. Y si vemos que pues hay gente que se está arrepintiendo, pues cuánto más nosotros deberíamos estar arrepentidos, porque nosotros realmente merecíamos la muerte, merecíamos toda la paga del pecado es muerte, y no sé ustedes, pero yo sé que merecía la muerte. Si no fuera por Yeshua, pues no podría estar aquí. Entonces por tanto no tengo pues cómo acusar a ninguno de mis hermanos. Y ahí donde están pues entonces mis hermanos, agachemos la cabecita y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti en el nombre de Yeshua. Papito amado, cuando vemos esto en tu palabra, nos damos cuenta, Señor, que de verdad tú quieres que vivamos en tu reino. Y una de las cosas que vemos, Señor, es que realmente nosotros no estamos caminando conforme a tu reino. Cuando vemos, Señor, y analizamos, papito amado, las preguntas que hacemos al día a día, muchas veces, papá, nosotros hacemos preguntas no con la intención de saber, sino con la intención de acusar, con la intención de buscar algún error. Padre amado, te pedimos perdón, Señor, por hacer este tipo de cosas. Padre amado, te pedimos perdón el día de hoy, papito, porque nos hemos dado cuenta que usamos mal la lengua. Estamos, Señor, casi siempre dispuestos a acusar, en lugar de absolver, papá, en lugar de ponernos en el lugar del otro, Padre. Cuando tu palabra dice, Señor, que nosotros deberíamos, Señor, ir por camino de justicia, no hemos entendido, Padre, cuál es el camino de justicia. Durante mucho tiempo, Señor, pensábamos que justicia era pues hacer aquello que nosotros pensábamos que merecíamos, y no entendemos, Señor, que si no fueras tú, la verdad es que nosotros merecemos la muerte, papá, pero gracias a tu bondad, a tu misericordia, Señor, que nos has perdonado el día de hoy, podemos tener entrada delante de ti, papá, pero no entendemos eso, Padre. Muchas veces nos olvidamos y rápidamente juzgamos a nuestro prójimo, rápidamente empezamos a decir todo contra ellos.
Hoy te pedimos perdón, Señor, por esas preguntas, Señor, que nosotros hacemos con intenciones, Señor, de buscar en la paja ajena, más bien en el ojo ajeno, una paja, y no consideramos, Señor, que nosotros estamos mal porque hay una viga dentro de nosotros que distorsiona la forma en que vemos. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque mucho tiempo hemos estado caminando así, lastimando, Señor, con la lengua, diciendo cosas que no te agradan, haciendo cosas que no te agradan, papá. Hoy día vemos, Señor, que hay mucha gente, Señor, que reconoce realmente que peca, papá. Aún, Señor, afuera, aún de los que están, Señor, ahí sin conocerte, pero cuando alguien les dice que de verdad han pecado, ellos simplemente reconocen, pero a mí me cuesta, papá, porque me he creído muy santo, porque me he creído, Señor, que no hago nada y no entiendo, Señor, que ellos están entrando más rápido, Señor, en tu reino. Yo no quiero quedarme fuera, papá. No quiero quedarme fuera de tu reino, papito amado. No quiero, Señor, quedarme así, Señor, pasmado, pensando que estoy bien y no reconociendo, Señor, que peco delante de ti. Que aún, Señor, cuando yo hablo, Señor, contigo, papá, que aún cuando yo hago las cosas o les digo a las personas, Padre, yo estoy muchas veces, Señor, acusándote, así como en aquel tiempo, Señor. Le decían con qué autoridad haces eso a Yeshua, sin entender que tú mismo le habías dado esa autoridad. Así también en este tiempo, muchas veces me levanto, Señor, de esa manera y empiezo a decir necedades, empiezo a decir cosas que no están bien, papá, sin entender lo que realmente pasa, sin entender que estoy haciendo pecado, que estoy cometiendo pecado delante de ti. Perdóname, Señor, perdóname, papito amado. Perdóname y no permitas, Señor, que yo me aparte de ti. No permitas, Señor, que yo haga este tipo de cosas. Hoy, Señor, me arrepiento de verdad, Señor, por todas aquellas cosas que he estado pensando, diciendo. Porque hoy reconozco, Señor, que tengo esa lashon hara, que mi lengua muchas veces habla de continuo mal, que mi lengua y mi corazón, Señor, necesitan una transformación real para no andar viendo también a mis parientes, a mis amigos, a los que están alrededor de mí y andar juzgando su pecado, sino de verdad para poder ver, Señor, yo lo que estoy haciendo y que esto, Señor, sea un arrepentimiento genuino. Papito amado, te pido en este día que tú pongas en mí, Señor, el querer y el hacer conforme a tu voluntad y que de verdad exista, Padre amado, un arrepentimiento genuino, Señor, un arrepentimiento real, papá. Papito amado, ni eso puedo hacer apartado de ti, ni eso puedo hacer, amado Espíritu Santo, si tú no estás conmigo. Ayúdame. Ayúdame a reconocer las cosas que digo, las cosas que hago. Que este sea un tiempo nuevo, Señor, en el que yo renueve mi vida y camine en el camino de justicia. Camine contigo, papá. Camine, Señor, haciendo tu voluntad, haciendo lo recto delante de ti, porque hoy reconozco que en mucho tiempo no he hecho lo recto, Padre amado. Ayúdame, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad con tu poder, que en este tiempo, Padre amado, yo pueda caminar en tus estatutos, en tus maravillas, papá. Y que esencialmente, Señor, esta palabra no quede hueca, sino que pueda yo ponerla por obra, Padre amado. Que el día de mañana, Señor, yo pueda poner, Señor, todo esto en práctica. Ayúdame, Señor, para que yo no ande diciendo cosas que lastiman a la gente, para que yo no ande pensando cosas que finalmente lastiman a nuestro alrededor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Rey Celestial. Gracias, Papito amado, por este tiempo que nos permites acercarnos a ti. Y en este tiempo tomamos poder y autoridad. Y oíganme bien ustedes. Toda potestad demoníaca, todo demonio inmundo, toda fortaleza, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad. Oíganme bien, hombres fuertes, celos, mentira familiar, perversidad,
pesadez, prostitución, temor, sordomudo, orgullo, atadura, anticristo, todos ustedes, en el nombre de Yeshua, sueltan mi vida, sueltan este lugar, sueltan a cada uno de nosotros, sueltan ahora mismo en el nombre de Yeshua. Óigame bien, toda potestad demoníaca, suelta, se va por donde ha venido, se va al lugar de tormento en el nombre de Yeshua. Suelta mi consciente, suelta mi inconsciente, suelta la línea de represión, suelta mi cerviz, suelta mi hipotálamo en el nombre de Yeshua. Te vas por donde has venido, suelta en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado, gracias, Rey Celestial, que en este tiempo, Señor, yo solamente puedo hacer tu voluntad, papá. Pon, Señor, en mí el querer y el hacer. Pon en mí, Señor, un espíritu recto, papá. Renueva un espíritu recto, Señor, que te tema. Y ayúdame, Señor, a tener amor por mi prójimo. Ayúdame, Padre, a entrar a tu reino, papá. A entrar adelante, Señor. A entrar, Señor, como dice tu palabra. Que yo pueda reconocer de verdad mi pecado y entrar a tu reino, Señor. Ayúdame a vivir, Señor, en todas estas cosas, que no sea yo ahí haciendo cosas, Señor, que te lastimen, porque cuando yo lastimo a mi hermano me doy cuenta, Señor, que yo te lastimo a ti, papá. Perdóname, Padre Santo, perdóname, papito amado, y ayúdame a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, eterno Dios, gracias, Rey Celestial. Gracias, papito amado, bendecimos a Israel, la niña de tus ojos, Señor, donde quiera que esté en la casa de Judá, Señor, ahí pon tu mano de poder y que te conozcan, amado Yeshua. Y la casa de Israel, Señor, en la dispersión, Señor, que puedan volver, Señor, a tu redil, que escuchen tu voz, papá. Y óigame bien, espíritus humanos. Mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas, que viene una gran redención de almas. Y óigame bien, cielos, tierra, luna, estrellas. Todos ustedes, toda la creación está siendo libertada en el nombre de Yeshua para hacer la voluntad del Eterno. Gracias, Señor. Gracias, Rey Celestial. Tuya la gloria, Padre. Tuya la honra. Tuyo el poder y la victoria, papito amado. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Gracias, Padre amado. En el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Gloria al Eterno. Y bueno, pues en esta noche también está con nosotros mi papá. Gracias, Amparito. Buenas noches, mis hermanos. Yahweh estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Amoroso Padre, bendito, santo es tu nombre, papá. Hasta mañana, mis hermanos, que Dios les bendiga. Hasta mañana, Amparito. Muchas bendiciones. Amén, bendiciones, papi, que el Eterno te bendiga, bendiciones. Y bueno, pues Amén. ya nos vamos despidiendo de cada una de las personas que están con nosotros. Y ahí tenemos pues a la familia Gómez Quispe, bendiciones. Tío Guillermo, tío Roxana, Chunito, Helen, bendiciones. Amén, amén, Amparo, bendiciones hermanos, hasta mañana y Yeshua, Dios les bendiga. Amén, bendiciones en Yeshua. Amén. Amén. En Yeshua. En Yeshua, bendiciones, shalom. Y bendecimos pues también. Shalom en Yeshua. Y bendecimos pues también ahí a la familia Lima Guayas. Bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, hasta mañana en Yeshua, hasta mañana en Yeshua, hasta mañana. Hasta mañana, preciosa en Yeshua. Muchas bendiciones. Tío Guillermo, bendiciones, bendiciones ahí, Tessa, perdón, bendiciones, hermano George, bendiciones. Ahí vea, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, que el Eterno les bendiga, muchas bendiciones, shalom. 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 Shalom, bendiciones ahí a cada uno de ustedes, bendiciones. Y bendecimos pues también ahí a cada una de las personitas que están pues allá
Vemos a la familia Guayas Canaviri, muchas bendiciones, bendiciones ahí, a Keila, bendiciones también ahí, a Neila, bendiciones, Ojitos de Guapurú, muchas bendiciones también a cada uno de ustedes. Bendiciones, hermano Amparito. Shalom. Shalom en Yeshua, bendiciones a mi hermano Fernando también, bendiciones a mi hermano René, bendiciones también ahí a cada una de las personitas que están, mi hermana Sonia, bendiciones a todos ustedes. Shalom en Yeshua. Shalom. Amén, amén. Bendiciones también a la familia López Tito. Valentina, bendiciones, bendiciones Andrés, bendiciones pues ahí a mi hermana Eliana, bendiciones Rolitus. Bendiciones, Amparito. Amén en Yeshua, shalom. Ahí en mi hermana Eli, que el Eterno les bendiga, bendiciones tía Luisa, muchas sonitas. Chayapata, bendiciones tía Hilda, bendiciones tía Mari, bendiciones tía Lucy, que el Eterno les bendiga.